España está sufriendo unos incendios realmente tristes, incluso vergonzosos quizá en estos días, y creo que es importante dar esta opinión. Como siempre digo, opinión personal, pero que espero que sirva de algo. Yo he titulado este vídeo algo así como que los políticos tienen la culpa de esos incendios. Y sí, no me retracto. Los políticos tienen la culpa de esos incendios, pero digo los políticos, no el que está ahora y el que está antes. Yo tengo un partido político, digamos, voto a un partido político, pero tiene la culpa, vamos, sin lugar a dudas. Y el que siempre, o sea, todos y los contrarios también, los que te prometen el oro y el moro y que luego no pueden cumplirlo porque ellos saben que no lo pueden cumplir. Pero ojo, el hecho de que los políticos tienen la culpa no implica que nosotros los ciudadanos no tengamos también la culpa, porque es que si no nos perdemos en disquisiciones absurdas, que es lo que están consiguiendo esos políticos. Yo no hablo aquí de complots ni de nada de eso. Si analizas un poco la situación, creo que mi punto de vista te va a resultar interesante. Seguramente equivocado porque no hay quien tenga toda la razón, pero bueno, a mí me gustaría exponerlo. Entonces, vamos allá. Se está quemando bosques en España y lo que estamos viendo a los políticos de uno y de otro lado es echarse la culpa. No solo en esta situación, ha ocurrido en la Dana, en el volcán y en todo. Absolutamente en todo. Y si el cielo es más rojo o menos rojo una mañana u otra, la culpa será del contrario y no tuya, que también gobernaste antes. Porque ahora tenemos un partido, antes gobernó otro y previsiblemente el que gobernaba antes va a volver a gobernar, porque la alternancia en España siempre ha ocurrido y yo creo que esto es extrapolable a todos los países, en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, la culpa de los incendios es, según una de las tendencias, por el cambio climático. Y jalean, aplauden todos los afines a ese partido porque efectivamente la culpa es de ese cambio climático, pero solo de ese cambio climático, nada más. Y los contrarios a ese partido pues jalean al suyo diciendo que no tiene nada que ver, que eso es absurdo. Bueno, pues claro que el cambio climático influye en esos incendios que estamos teniendo. Claro que cada vez hace más calor, claro que cada vez hay más materia seca. Esto es indiscutible, no tiene ningún sentido ponerte a discutirlo. Si quieres te pones a discutir que si es antropogénico, que si no es... Pero la realidad es que hace más calor que cuando yo era un crío en España. Y por lo tanto es una de las culpas. ¿Cuál es? ¿Por qué entonces esos políticos tienen la culpa de esos incendios? Porque no te están contando la otra versión, que sí te la cuentan los contrarios. La otra versión es que hay muchos incendios en España que están siendo creados desde hace muchísimos años de manera aposta por personas para conseguir algunos beneficios económicos, evidentemente. Y eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Es verdad que si ese señor echó gasolina o lo que sea en un bosque para quemarlo, pues encima está muy caliente, está todo muy seco, pues evidentemente ayuda a que ese fuego se propague, pero el fuego lo vas a hacer porque estás echando gasolina. Pero curiosamente esto se les olvida, lo minimizan a los contrarios. Pero es que también es verdad que el bosque, los pueblos están abandonados. ¿Por qué? Porque pero es que esto no viene de ahora. O sea, están abandonados con el gobierno de ahora, están abandonados con el gobierno de antes y estarán abandonados con el gobierno que viene. Porque todos los pueblos en España van a estar abandonados porque lo están desde los años, me atrevo a decir, desde los 60. Posiblemente, ¿no? Desde la reestructuración que hubo en los años en la época de Franco, cuando entraron los tecnócratas y empezaron a entrar todas las fábricas a España, todo el desarrollo que vino después, todo eso hizo una salida masiva de los pueblos hacia las ciudades. Y estamos hablando de otro régimen, de una dictadura, ya desde entonces, y posiblemente más antes todavía. Pero bueno, vamos a irnos ahí porque si no terminamos en la Edad Media. Entonces, eso... el abandono de los pueblos hace que las personas que había, como en mi pueblo, que se dedicaban a, pues todos los terrenos estaban
arados o con viñas o plantaban melones o tenían olivas o lo que fuera. Todo el mundo lo cuidaba porque su terrenito era su terrenito. Claro, cuando se empezó a abandonar mi pueblo, por ejemplo, Colmenar del Arroyo, cuando yo llegué en los años 80, pues muchas casas estaban derruidas, se caían de los señores que estaban allí que se fueron a las ciudades. Y todos esos terrenos donde yo jugaba de pequeño se empezaron a abandonar ya en los años 80, no ayer ni antes de ayer, como nos están contando, no. Y eso no se va a recuperar. Colmenar ahora se ha vuelto turístico, pero no se ha vuelto... no ha vuelto al medio rural que yo conocí, ni va a volver, porque la gente no quiere trabajar en los pueblos, como es razonable, porque el ocio, las buenas instalaciones, todo lo encuentras en las ciudades. Y no hay forma de que tú en los pueblos consigas dar un centro de salud como hay en Madrid Centro. Porque es imposible, es absurdo. Por muchas mejoras que tú le hagas, siempre vas a estar en inferioridad. Y la gente se va a ir yendo. Los hospitales no son los mismos, pero tampoco lo son las escuelas. Yo iba a una escuela donde un maestro daba clase a 1, 2, a 3 cursos a la vez. Y en algunos cursos habían 2 niños y la mayoría éramos 4 o 5. Eso es impensable ahora mismo cuando te vas a ver cómo está el sistema educativo en Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es el error aquí? ¿Por qué tienen los políticos esa culpa? Porque nos están mintiendo en todo. Y nosotros nos perdemos en esa idea de que aquí es el incendio no es lo primordial. Lo primordial es por qué se ha producido el incendio, la ideología a la que pertenecemos, para ver cómo el otro es tonto. Es decir, en este incendio el problema, para mucha gente en las redes sociales, no está siendo el incendio, está siendo si Pedro Sánchez es bueno o malo, si Pedro Sánchez apareció por allí o no apareció. No es si a los pobres que viven, pobres quiero decir, la pobre gente que se le está quemando el pueblo. El problema no es la pobre gente que se le está quemando el pueblo, qué les ha ocurrido, de qué van a vivir si es que tenían tierras. No, el problema es si Pedro Sánchez ha aparecido o no ha aparecido. O el problema es si el contrario de Pedro Sánchez, no me sale ahora quién es, está diciendo no sé qué, que si las vacaciones están... Es que es un absurdo completo. Es decir, el problema al que los políticos no quieren llegar es que se está quemando el pueblo y que hay que solucionarlo. ¿Y que es problema del cambio climático? Sí. Pero también es problema de que los pueblos se abandonan. Y en tanto no nos pongamos de acuerdo con eso, y ellos no se van a poner de acuerdo, y ahora voy a explicar por qué, a nosotros nos meten en una maraña absurda. ¿Podemos hacer algo? Yo creo que lo primero que podemos hacer es... porque podemos hacer muy poquito, yo estoy haciendo aquí mi poquito. Mi poquito es decir que no es un problema del gobierno de ahora, de Pedro Sánchez, ni muchísimo menos, porque el que estaba ahora antes tampoco hizo nada. Y no tengo nada en contra de Rajoy, ni mucho menos. Pero ni el que está ahora lo ha hecho, ni el que estaba antes lo ha hecho. Y ojo, los que están al lado diciendo soluciones fantásticas en cuestión de... tampoco van a hacer nada. Y al final creo que lo vas a entender por qué. Porque además proponen soluciones realmente absurdas. No hay una solución para que se deje de quemar el bosque en España. No la hay, no existe. Hay formas de minimizarlo, pero no va a volver a ocurrir ese Colmenar del Arroyo donde yo viví. Cuento donde yo viví, pero conocí Colmenar, o Naval del Rey, o Chapinería, Valdemorillo, lo que sea, donde realmente los bosques, los ríos, todo eso estaba cuidado por las gentes de los pueblos. Es que no los dejan, es que van... Pues si es que no hay, si ya no hay gente en los pueblos, y la inmensa mayoría de las plantaciones ya son plantaciones intensivas, con maquinarias y tal. Si es que antes cualquier ramita te la agarrabas y te la guardabas porque tenías que hacer el fuego en tu casa para hacer el cocido. Yo lo he vivido. ¿Quién hace ahora un cocido en un pueblo con unas retamas y tal? Entonces es muy complicado, no hay una solución, no la hay, no puedes pedirle al gobierno de ahora una solución, porque no te la va a dar, porque no la hay. Ahora, hay que minimizarlo, yo no sé cómo. No estoy aquí para decirte cómo. Lo que sí sé es lo que no debemos hacer, y es dejarnos engañar por el absurdo de las ideologías políticas, que repito, todas las tenemos. Lo que hay que hacer es intentar en la medida de lo posible. A mí se me ocurre que los gobiernos centrales no van a hacer nada, porque no les interesa, porque están ahí para intentar conseguir votos, lo cual, fíjate, lo que te voy a decir es legítimo y ahora lo voy a desarrollar, pero no ocurre igual en los pueblos. El alcalde de... Esto no es
no es que yo intente ser peyorativo. El alcalde de Villapepinos de la Oliva, que es un pueblecito pequeño, ese señor no está ahí por dinero, ese señor está ahí porque le interesa a su pueblo. Como cuando yo me fui de Colmenar, el alcalde que estaba allí, el último, dejó el pueblo precioso. No lo hizo por dinero. Pues a lo mejor luego saca algo de dinero, de que le da unas tierras. Eso es la picaresca española y nosotros la inventamos. Ahí está el Lazarillo de Tormes. Pero ese señor no está por dinero, ni muchísimo menos. Ese señor está para ayudar al pueblo. Entonces, posiblemente en nuestro pueblo sí podamos hacer algo. ¿Que nos gustaría que lo hiciera el gobierno central? Pues nos gustaría, pero no lo va a hacer. Pero a lo mejor sí podemos hacer algo dentro de... Yo no lo sé, pero a lo mejor nos podemos preocupar en ir a los plenos del ayuntamiento y en ver cómo está todo eso, cómo están esas cuadrillas, si nosotros nos podemos apuntar a esas cuadrillas para ayudar. Ya lo sé, es que yo trabajo y no tengo que... Pero si no te ayudan, pues a lo mejor tendrás que intentar solucionarlo tú en la medida de lo posible. El mundo funciona así, el mundo no es idílico y cuando no es idílico tenemos que intentar buscar en la medida de lo posible nuestras soluciones. Los ataques ya los conocemos y los gritos aquí, seguro que aquí debajo me saldrá alguno tecleando desde un sillón. Qué tonto es este señor, no sabe nada. Bueno, pues por lo menos salgo aquí en un vídeo y me molesto en hacerlo público y pongo mi cara y sé que hay mucha gente que me va a atacar, pues a lo mejor puedes tú hacer algo. También, aparte de criticarme por aquí, que es muy loable, ¿no? Pero a lo mejor puedes ir al pleno, y en el pleno sí, llamarle tonto al señor que tiene algo que hacer, o listo, o lo que sea. Entonces, ese poquito que podemos hacer en nuestros pueblos realmente funciona, porque estamos hablando de que el problema está en los pueblos, no en Madrid Central. Madrid Central, el barrio de Malasaña no se va a quemar. Y si se va a quemar, no se va a quemar porque haya rastrojos. Entonces, intentemos en nuestro pueblo. Y para terminar, te voy a contar algo que los políticos tampoco nos quieren contar, y es que es por lo que los políticos son culpables de quemar el bosque. Pero, ojo, no porque sean malas personas. Yo no creo que un político sea mala persona. Antes nombraba a Rajoy. Me da igual cualquier otro. Es que me he acordado ahora de Rajoy porque me ha salido, porque era el anterior presidente, ¿no? Rajoy empezó en política muy pronto. Y yo creo que Rajoy empezó en política porque quería ayudar a su país. Tú me dirás que sí, me dirás que no. Yo te digo lo que yo creo. Y creo que se demuestra bastante fácil en que luego, cuando él dejó la política, pues se salió, perdió su aforamiento y, si no recuerdo mal, se fue a Santa Pola, creo que es notario o algo así. Ahí está, creo recordar que trabajó de notario. Yo no sé si sigue o no sigue. Realmente yo creo que el trabajo de notario que tiene, si es que es notario y si es que es en Santa Pola, si no es eso, es algo muy parecido, posiblemente le dé, si no más dinero, casi más dinero que lo que ganaba de presidente y desde luego menos quebraderos de cabeza. No se metió luego en un banco, no intentó. Entonces yo creo que ese señor, que lo hizo horrible, ¿y tú crees que lo hizo horrible? Pues vale. ¿Que lo hizo fantástico? Pues vale. Seguramente no lo hizo ni horrible ni fantástico, sino que lo hizo intermedio como todos, porque todos cometemos errores. Pero yo creo que no estaba ahí por dinero, yo creo que no estaba ahí para amedrar, es mi opinión. Entonces, si ese señor, que yo entiendo que se metió ahí para ayudar a España, quiere llegar a ayudarla de alguna manera, tiene que gobernar. Es su tarea primordial. Es decir, si él se hubiera enfrentado, no sé, Felipe González, vámonos a uno que nadie conocía, ¿no? Si Felipe González... no, es que Felipe González ganó por mayoría y prácticamente no se enfrentó a nadie. Aznar. Si Aznar quería conseguir gobernar y quitar a Felipe González, bueno, el famoso váyase señor González y tal, pues tienes que gobernar para poder cambiar las cosas que crees que él está haciendo mal. Si se hubiera enfrentado Aznar a esta situación, es decir, si Felipe González fuera el que mandara, la motivación principal de Aznar no sería terminar con los incendios. Yo sé que esto suena horrible, pero es que es así. Porque su motivación principal es echar a Felipe González para hacer lo que él cree que es lo correcto. Y no lo puede hacer hasta que le eche. Y tú me dirás, ¿pero es que pueden negociar? No, por desgracia la democracia, que yo creo que es el mejor de los sistemas, pero que tiene estos hándicaps, pero que también sin estos hándicaps se convertiría en algo muy distinto, es muy difícil que negocies, porque si en este caso tú le ofreces algo al que gobierna interesante, inteligente, y el que gobierna lo hace, el crédito se lo queda al que gobierna. Entonces eso le va a perpetuar en el poder.
Entonces, claro, yo quiero gobernar y pienso que hay que hacer esto. Se lo voy a decir las cosas buenas que hay que hacer al que gobierna. El que gobierna se las va a apropiar de alguna manera, y es muy fácil desde el poder apropiarte de esa ventaja. Entonces, siempre hay este hándicap, es decir, por encima de todo en los políticos está el gobernar. Eso es lo primero. ¿Esto es lícito? Absolutamente. ¿Esto es moral? Desde el punto de vista nuestro, no. Desde mi punto de vista no es moral. O sea, yo debo de primar ayudar a las personas que están teniendo problemas. Pero desde el punto de vista de un político es o te quedas toda la vida en el banquillo sin poder hacer nada porque haces todo lo moral y de lo moral se va a aprovechar el que gobierna, o te dedicas a hacer cosas un poco inmorales. Del otro punto de vista, el que gobierna, pues le pasa también lo mismo. Es decir, el que gobierna puede hacer todo lo que cree que tiene que hacer. Sí, si le da votos. Si no le da votos, no lo va a hacer. Porque si haces todo lo que crees que tienes que hacer y te está quitando los votos, te estás quitando tiempo de gobernar y luego va a venir el otro que es el malo, el que va a hacer todo lo contrario, por lo que tú has luchado 4 años, 8 años o los años que haya estado tu gobierno. Entonces estamos en una situación muy difícil, pero es interesante que analices esto, porque hasta que no entendamos la política desde ese punto de vista vamos a estar siempre con el uno tiene la razón, el otro la tiene, o sobre todo con estos absurdos radicales. No, la solución es esta. No, mire usted, soluciones sencillas a problemas grandes no existen ni han existido nunca. Nunca. Lo que está haciendo usted es buscando la forma de llegar más rápido al poder que los otros. Esta es mi opinión controvertida, porque claro, la mitad de España tiene un pensamiento y la mitad posiblemente tenga otro, pero bueno, yo creo que no estaba de más hacerlo. Y repito, ¿podemos hacer algo? Yo creo que votar al de un lado o al de otro no va a cambiar este problema, menos a los radicales, a los extremistas, mucho menos. Todos tenemos ese amigo que eso lo soluciona todo, ¿no? Y luego dices, vaya, pues si no sabes ni solucionar tu casa y vas a solucionar las casas de los demás. Pues esto es un poco el tema de los extremismos. Ahora, yo creo que la sensatez, la lógica, el analizar esto un poquito y decir, vale, esto es lo que hay. Entonces, vamos a dejar, cuando yo tenga que poner un texto en las redes sociales, pues en lugar de poner, no, Pedro Sánchez es tonto porque ha hecho esto. A mí no me interesa si Pedro Sánchez apareció o no apareció. Que moralmente tendría que aparecer o no, eso es otra cosa, pero el incendio no se va a acabar porque Pedro Sánchez aparezca. A lo mejor, lo más interesante sería que poniendo tu granito de arena, digas, bueno, ¿no les parece a usted que esto se podía haber hecho de esta otra manera o esto se podía haber hecho así? Es decir, dar soluciones, pequeñas soluciones, pinceladas de soluciones que nos pueden ayudar un poquito y no contribuir que realmente, yo no creo en los complots, para nada, yo no creo que haya un complot internacional, no sé qué, que tal, que nos imponen, no, pero realmente a los partidos políticos les interesa radicalizarnos por el bien suyo, no por complots políticos. Es decir, ellos tienen miles de asesores, cientos de asesores, más inteligentes que yo, no es muy difícil. Y cuando se levantan les están diciendo, a ver, esto es lo que tienes que decir. Ha salido uno diciendo, esto es lo que vas a hacer. Ningún presidente dice nada porque le venga inspiración divina, ni muchísimo menos. Se meten ahí para que todos los asesores les digan lo que tienen que hacer. Y esos asesores son especialistas en marketing, en publicidad, en convencerte de que le tienes que votar porque esa es su premisa. Ahora, que después de eso lo segundo que van a hacer es intentar ayudar a España en este caso. Eso quiero creer. Pues sí, supongo que sí. Supongo yo no creo que el presidente de ahora tenga ningún interés en que se queme parte de España, aunque solo sea por los beneficios que a él le atañe el que eso no ocurra políticamente, pero yo no creo que tenga ningún interés. En la Dana tenía interés el de Valencia, que era de un partido en que, pues mire usted, no, de ninguna de las maneras. ¿Lo tenía el presidente? No. ¿Pero la culpa es de uno o la culpa es del otro? Si dices que es de los dos, pero de este más, pues mire,
y tú más es del colegio, y eso se quedó hace muchos años. La realidad es que hubo culpa de los dos partidos y de cómo lo gestionaron después y de date cuenta de eso y nos quitan el problema. El problema no es lo que ocurrió en la Dana. El problema es quién gestionó la Dana. Es increíble. O sea, por favor, el problema es la Dana. El problema es que hubo muertos en la Dana. El problema es la recuperación económica que tenemos que hacer. El problema es el desastre que hubo allí. El problema es la prevención, el problema es cómo se va a arreglar después. El problema es que ahora se están quemando bosques y qué va a ocurrir después. Esos son los problemas, no los políticos de turno. Entonces, ya está. No me voy a extender más porque sería ser redundante. Bueno, este micrófono me permite de alguna manera soltar ahí perlas filosóficas creyéndome aquí un experto, pero creo que no está de más dar un punto de vista, creo que es un granito y, oye, escríbeme debajo, de verdad, ¿qué te parece? ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Creo que no he hecho un tema tan controversial nunca en este canal. Tiene que ver con supervivencia, evidentemente los bosques tienen mucho que ver con la supervivencia y pienso que podía ser interesante y que te podía haber hecho reflexionar. No hay otro interés. Gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo.